Hola, muy buenas noches mis queridos porfíricos honorarios. Bienvenidos a mi segundo podcast de Don Q, La vida bajo el sombrero. Estoy muy emocionado porque hoy voy a tener compañía para hacer este podcast para ustedes. Está conmigo una persona a la que quiero mucho. De hecho, entre nosotros decimos que es mi persona. Preséntate, por favor. Hola, buenas noches. Yo soy Romina María Fierro Jiménez, también conocida aquí en su casa como la Bu. Soy la secretaria personal de Don Q, Esencias de Mujer y Arturo Fierro, y fungimos de todo aquí. Y próximamente tendremos nuestro ringtone musical. Que será el siguiente. Arturo Fierro, lo conecto. Esencias de Mujer, un momento. Don Q se encuentra ocupado. ¿Gusta que le pase algún mensaje personal? Bueno, le agradezco mucho que esté aquí conmigo, bueno, con nosotros platicando. La semana pasada les había comentado que quería platicar de ustedes, de los esfuerzos que estamos haciendo, tanto la licenciada Kika Chabot como el doctor Ronnie Kersenovich y el licenciado Cristóbal Béjar, dentro de la Fundación Mexicana para la Porfiria, para poder reconocer que todas las enfermedades raras sean reconocidas por el gobierno y de esta manera, conforme a la Constitución, nos puedan dar el tratamiento y el diagnóstico respectivo. Bueno, esta semana, bajo tu sombrero, en tu vida bajo el sombrero, tuviste que hacer algo muy importante para tener un progreso en este reconocimiento y tratamiento de las enfermedades raras. Tuviste que ir al Seguro Social. Sí, una de las primeras cuestiones que vimos en la fundación es que era imprescindible que aceptara el Seguro Social mi diagnóstico. Entonces hice mi cita en la Clínica Familiar 10, que es la que me pertenece por vivir aquí en Coyoacán. Así que llegué con mi sección amarilla, hago un breviario cultural para ti. La sección amarilla es un librote que antes hacía Telmex. Había amarilla que era para teléfonos comerciales y sección blanca que era para teléfonos domiciliares. O sea que ya te imaginarás el tamaño del libro. Bueno, y llegaste con tu enorme libro. ¿Y qué pasó? Pues le saqué todos los informes médicos, laboratorios, resultados de biopsias, desde hace 50 años, o sea que ya te imaginarás el tamaño del expediente, sobre todo con la intención de que pudieran ponerme como diagnóstico definitivo que yo padezco protoporfiria eritropoyética. Y bueno, después de haberle dado toda esta información a la doctora de la familia, ¿qué te dijo? ¿Qué prosiguió? Pues básicamente me citó para que me hicieran laboratorios y me pidió que cuando fuera a hacerme los laboratorios subiera al consultorio que me corresponde a mí para que la secretaria me hiciera una cita en hematología y en medicina interna. Bueno, supongo que tener la cita en dermatología significó un gran paso para ti. Platícanos qué fue ir a tu cita, qué esperabas de esta y qué resultó. Pues uno está acostumbrado cuando va al doctor, cuando menos en mi caso, porque utilizo la medicina privada, porque realmente creo que la medicina pública debe ser para la gente que no tiene medios para pagar médicos privados. Claro. Entonces, fue impactante. Llegué desde muy temprano, la gente hace colas impresionantes. Ahí en la clínica 10 me derivaron al hospital del IMSS número 1A, al Hospital General de Zona que está enfrente del Parque de los Venados, y me pidieron que ahí hiciera cita con medicina interna. Así que ese fue mi primer experiencia en el Seguro Social. Bueno, y como muchos de nuestros porfíricos honorarios ya saben, estás ahorita en una crisis aguda. Así es. ¿Pudieron hacer algo para que te sintieras más confortable en tu visita al doctor? Pues mira, llegué, tenía yo cita a las 9 de la mañana, me dieron las 9, las 10 y las 11, la 1 y las 2 y las 3, y a las 4 de la tarde me hizo favor de recibirme el doctor de medicina interna. Pasé al consultorio 29 con él, me buceó la señorita. Secretaria Celia de Monster Inc. Arturo Fierro, favor de pasar al consultorio número 29. Así es, y pasé al consultorio 29, me recibió el doctor, se presentó amablemente conmigo, pero pues más que resolverme preguntas, se dedicó a preguntarme
por qué me habían hecho biopsias hepáticas, por qué me habían hecho punciones lumbares. Digamos que fueron más preguntas que respuestas para lo que yo llevaba. ¿Y por qué te hizo estas preguntas? ¿No era consciente de qué implicaba la enfermedad? No, el pobre no tenía ni idea, estaba checando en su computadora de qué se trataba. Cuando llegué al hospital, como tengo una neuropatía bastante fuerte ahorita con la crisis, había ido yo para que me infiltraran la espalda con el ortopedista y me disminuyó el dolor, pero últimamente ha regresado con todo lo que da. Y por desgracia el consultorio estaba en el primer piso y no servía el elevador. Entonces me estoy ayudando ahorita con un bastón para no perder el equilibrio. ¿O conmigo? Y pues me tuve que subir el piso caminando por las escaleras. Y justo, ¿qué fue tu sentir? Porque obviamente sabemos que no es culpa de los doctores. Uno que trabaja con pacientes, porque yo soy terapeuta de lenguaje, sabes que a veces es muy complicado tener el tiempo para seguir actualizándote y por más que quieras, a veces no se puede. Pero ¿cuál fue tu sensación al saber que no tenía idea de tu diagnóstico y que justo la esperanza que tenías ese día, que era que confirmaran el diagnóstico en el seguro, no sucedió? ¿Qué sentiste? Pues te da tristeza e impotencia. De hecho, aquí tengo una notita de un resumen de lo que fue la cita. Le comenté que tengo 3 semanas que empecé con una crisis aguda de protoporfiria eritropoyética, que tengo dolor severo e incapacitante en el abdomen, que tengo una neuropatía como nunca había experimentado, con descargas eléctricas y adormecimiento en las piernas. No siento los pies, de hecho me tengo que dar golpes en las piernas para sentirlas y no caerme. Y la fotosensibilidad está a un grado que nunca la había sentido. Cada que tengo contacto directo con la luz solar, hasta cuenta que me clavan un puñal del ojo al cerebro. Estoy en un proceso de hemólisis que tú sí sabes, pero la gente a lo mejor no, que es que yo destruyo mi propia yo destruyo mi propia sangre y la elimino por la orina. Entonces pues orino similar al sidral o al ron añejo. Y bueno, después de todo esto, ¿qué te dijo el doctor? Porque yo sé, otra cosa que ustedes seguramente no saben, porfirinautas, que llegaste al diagnóstico que se te hizo, bueno, las pruebas moleculares genéticas que se te hicieron en la Fundación de la Porfiria. Llevé la norteamericana y la alemana. En la primera solo aparece que tengo protoporfiria eritropoyética. En la segunda vuelven a corroborar que tengo protoporfiria eritropoyética, pero además aparece una segunda enfermedad genética que se llama cistinuria, por la cual orino la cistina, que es el filtro natural que tenemos para defendernos de la luz, de los rayos ultravioletas del sol. Sí, te llovió, pero grueso. Y bueno, cuando vio el doctor estas pruebas, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué te dijo sobre confirmar el diagnóstico dentro del seguro? No, me dijo que él no podía hacer nada, que esto tenía que ser hematología. Me dijo que tenía que ir al Centro Médico Siglo XXI porque requería una clínica especializada en hematología. Me preguntó por mis laboratorios que me habían tomado en la clínica 10. Yo nunca pensé que tuviera que imprimirlos porque me dijeron ahí que le iban a llegar directamente al doctor. Cuando el doctor me pidió la biometría, pues le dije, doctor, ¿qué no se la mandaron? No, ustedes tienen que ir y traerlos impresos porque aquí no tenemos ningún tipo de contacto con el laboratorio. Y si yo le mando a hacer unos, van a tardar 4 meses en programarlos. Entonces vaya usted a hacer la cita al centro médico y hágase unos laboratorios para que lo puedan recibir y agilizar las cosas. Bueno, me voy a adelantar un poquito en la línea cronológica. Por fin llega el día que te hacen la cita. No, hasta eso tuve suerte porque como son vacaciones, me tardé solo 4 días en que me dieran cita en el siglo XXI. Bueno, fue muy rápido, pero vamos a adelantarnos estos 4 días. Al despertar esa mañana, ¿qué emoción sentías de saber que ibas a ir a la clínica especializada en porfiria en uno de los hospitales más grandes de nuestro país? Pues llevaba muchas expectativas positivas. Sentía que se me estaban alineando las cosas a mi favor, que si me habían dado la cita tan rápido era quizá porque estaban interesados en un diagnóstico como el que yo tengo.
La llegada fue impactante, una cantidad de gente para hacer vacaciones impresionante. Para los que no conozcan el hospital, tiene varias entradas. A mí me tocó entrar por la puerta 4 que está enfrente del auditorio. Y ahí caminar, pues no sé, sería medio kilómetro, lo cual estaba bastante complicado con el bastón. Digo, entiendo que necesiten áreas verdes, pero para pacientes que están limitados físicamente, pues sí es todo un reto. Bueno, y al entrar, ¿se te ofreció algún tipo de apoyo, alguna silla de ruedas o algo para que pudieran llegar hasta el consultorio? No, en absoluto. Incluso, como me acompañó tu mamá, Mi mamá es Romina Jiménez. preguntó que dónde era y nos dijeron que era en el cuarto piso porque nada más nos habían dicho que pasáramos. Cuando llegamos al área de elevadores, para nuestra gran sorpresa, de 13 elevadores solo servía uno. Y la verdad, pues sí había gente más fregada que yo. Así que tomamos la decisión de irnos por la escalera con el bastón. Ella se adelantó para no perder la cita y a llevar el carnet y avisar que ella estaba ahí. Mientras pues yo fui subiendo al ritmo que pude la escalera hasta llegar al cuarto piso. Ok, y al ingresar al consultorio del médico, que No, tú estás pensando en en un consultorio privado. Aquí el primero llegas con las señoritas, le das el carnet y te dicen que te sientes. Te sientas, es una sala medianamente grande con dos básculas. Pasan los minutos, nadie te hace caso, nadie te dice nada. Como por ahí de 40 minutos de estar sentados, salió una señorita con papeles y se abrieron dos consultorios, de los cuales empezaron a vocear a los pacientes. Después me di cuenta que les estaban entregando sus recetas médicas y dando indicaciones para la próxima cita. Oye, y bueno, sabiendo que en este hospital hay un centro especializado en porfiria, supongo que tienen medidas pertinentes para las porfirias, porque ya, como muchos sabemos, no puedes estar expuesto a la luz solar, ya que esta desata crisis y tienen que tener ciertas especificaciones para que no se desaten las crisis de porfiria. ¿Hay Pues, algo de eso? pues eso lo sabes tú, pero ellos no lo saben. Entonces, después me vocearon, pasé a que me pesaran. Hasta eso me hizo favor la señorita, no me pesó porque con el problema de la neuropatía solo me tomó los signos vitales y me dijo que yo le dijera mi peso y mi medida. Como a los 20 minutos me llamó la doctora, que era la hematóloga, se presentó conmigo y pues empezó con una serie de preguntas. Bueno, ya llegaste con esta doctora que te estaba haciendo las millones de preguntas, llegaste con tu enciclopedia amarilla. Entramos al consultorio, se presentó la doctora conmigo y empezó a hacerme preguntas para el expediente. ¿Qué clases de preguntas? Me confirmó que si venía referido del Parque de los Venados, de la clínica del Parque de los Venados, mis datos generales como edad, escolaridad, a qué me dedico. Me preguntó por antecedentes familiares de cáncer, de hipertensión y sobre todo de porfiria. Que yo sepa, no, yo soy el primer porfírico no honorario de mi familia. Me preguntó si alguno de ustedes, o tú o tu hermano, o alguno de mis hermanos habían tenido alguna vez crisis de porfiria, por lo cual le dije que no, y por lo cual estoy muy agradecido a Dios. Me preguntó si consumía alcohol, drogas, si fumaba, si me habían puesto la vacuna de COVID. Me preguntó si tenía alguna alergia, soy alérgico a la penicilina. Me dijo que qué me había pasado cuando me la aplicaron, pues le dije simplemente perdí la conciencia. Bien a bien era chico, entonces no sé exactamente qué reacción tuve, solo sé que perdí la conciencia. También me preguntó que por qué me habían hecho biopsias de hígado, pues le respondí que por la porfiria. Oye, qué frustración el que este tipo de procedimientos, que dentro de las porfirias son bastante comunes, las biopsias de hígado, esta parte del dolor abdominal y estos chequeos hacia el hígado para confirmar que no haya daño, que es algo muy cotidiano, que se supondría que ella debe de saber, no lo sepa. ¿No sientes cierta impotencia de cierta manera? Pues lo que sí me llamó la atención es que ninguno de los 3 médicos con los que acudí, ninguno me auscultó. Todos fueron preguntas, nadie me dijo siéntese, lo voy a palpar, voy a ver si tiene crecido el hígado, cómo están los reflejos, absolutamente nada. Eso sí me llamó mucho la atención. Le enseñé cómo traigo los brazos por la flebitis
y pues le dije que tenía 4 venodisecciones porque me habían tenido que internar, que poner catéteres centrales para medicamentos, y Puebla se usaba o se usa, no sé si todavía, no los hacían por punción, sino que era una venodisección. Uy. No, pues eso que no te lo hicieron a ti. O sea, la venodisección te abren donde el doctor cree que está la vena con un bisturí y empiezan a cortar músculo hasta que ve la vena, él tiene a la vista la vena, entonces introduce el catéter. El problema fue que de un lado lo empezó a meter porque tiene que llegar hasta el corazón y llegó a una parte donde se empezó a enrollar el catéter, entonces me lo tuvo que quitar y intentarlo del otro lado donde finalmente lo pudo colocar. Vamos. Y también en el cuello, que ahí estaba como Frankenstein porque es el peor lugar para el catéter, porque como el músculo cada que mueves la cabeza duele, es bastante Claro. incómodo. Me imagino. Y bueno, una vez que terminó de hacerte las 10.000 preguntas con sus 10.000 respuestas, ¿a qué Sí, conclusión? sus 10.000 respuestas. Bueno, sin sus 10.000 respuestas, ¿a qué conclusión llegaron? Pues me preguntó que el diagnóstico de porfiria de dónde había salido. Entonces le platiqué que pues todo mi historial desde chico con dolores abdominales, pero que cuando llegó a México el Hospital Humana vino un doctor americano que se llama Alfonso Alanís y es infectólogo. Él solo me vio una vez porque después se regresó a Estados Unidos y sin laboratorios, nada más de verme, él sí me auscultó y hacerme preguntas de clínica. Me dijo, para mí que lo que tú tienes es una porfiria. Fue la primera vez que oímos acerca de la porfiria. Fue un diagnóstico tipo House. Más o menos. No, porque para él todos tienen porfiria. Y no se cura tan fácil como él asegura. Sí, no, para nada. De las 10.000 preguntas, te debió haber preguntado el origen de todo esto, de cómo llegaste a deducir que el padecimiento que tenías posiblemente era porfiria. Me preguntó que de dónde había salido el diagnóstico. Le dije que había tardado 54 años en poder llegar al diagnóstico definitivo, porque pese a haber estado internado en nutrición 2 semanas, no dieron con el diagnóstico. Como te comento, ya había ido yo con el doctor Alanís, que me había dicho que probablemente era una porfiria, y de ahí mis papás, investigando aquí en México, vieron que en Puebla había un centro dedicado a la porfiria, que realmente es un laboratorio que tiene los químicos para hacer las pruebas de porfiria, que está a manos de un hematólogo. Entonces ahí el doctor Ruiz Argüelles me diagnosticó con porfiria aguda intermitente, que no tengo, y después cambió el diagnóstico conforme fue evolucionando a protoporfiria eritropoyética. Solo quiero aquí agregar y agradecer al doctor Alanís, que fue el primero en pensar en cebras y no en pensar en caballos, cuando oía que venía galopando algo que no sabíamos qué era. Claro, me imagino que en este momento de tu vida ha de ser un gran consuelo pensar en que alguien estaba viendo el todo y no solamente se estaban quedando con esta parte que muchas veces hacemos de no creerle al niño o creer que lo que siente no es tan agudo o tan intenso como lo que está pasando. Y bueno, Pues como lo platicé en el podcast pasado, la mayor incapacidad de un médico es echarle al paciente la culpa de lo que tiene por desconocimiento. sobre todo creo que pasa con los niños, pero será un tema que hablaremos después. Y bueno, después que le platicaste, porque como muchos de los porfirinautas saben y has hablado, has pasado por muchísimos hospitales y muchísimos centros. Me preguntó que por qué llevaba en inglés el expediente. Le comenté que el doctor Ruiz Argüelles me había pedido una interconsulta con el doctor Carl Anderson, que es un especialista que era de la Clínica Mayo y después se cambió a la Universidad de Galveston, que es especialista en porfiria. Así que fui a que me valorara y él no estuvo de acuerdo con el diagnóstico del doctor Ruiz Argüelles. Bueno, entonces, ¿qué pasó después? Ya fuiste a Galveston, ya le platicaste sobre la ida a Galveston. ¿Qué más le comentaste? ¿Qué otras preguntas fueron relevantes durante la consulta? No, pues le dije que mi intención de haber ido era el poder conseguir el diagnóstico, que reconociera el Instituto Mexicano del Seguro Social mi diagnóstico de protoporfiria eritropoyética, que está confirmada con 2 pruebas genéticas, la mutación en Fetch, y pues que yo lo que estaba era ahora sí que aspirando a poder recibir el medicamento, la Emina Humana, para lo cual me dijo que la Emina Humana solo estaba
recetada para porfiria aguda intermitente, no para protoporfiria eritropoyética. No es posible, qué frustración, porque además las otras medicinas que pudieran usarse en tu porfiria solamente están en Estados Unidos y son excesivamente caras cada uno de los tratamientos. Entonces, ¿qué te sugirió? ¿Con qué te sugirió que pudieras seguir tu tratamiento aquí en casa o en el hospital para poder salir de la crisis severa que estás presentando? Pues básicamente me batearon y me sacaron de home run porque me dijo que ahí no se podía hacer absolutamente nada por mí, pero que sin embargo dentro del centro médico había una clínica especializada en porfiria que estaba a cargo de medicina interna. Bueno, ustedes no lo saben, pero hizo comillas entre los dedos. ¿Por qué fueron estas comillas? Saliendo de ahí fuimos a medicina interna para pedir cita y tuve la suerte, entre comillas, de que estaba ahí el jefe de medicina interna. Nos hizo que nos sentáramos otros 40 minutitos, que yo creo que ya los tienen estudiados para tenerte como loquito en el comedor. Y me dijo que después de valorar mi caso, para empezar, que no existía ese centro de porfiria en el siglo XXI, porque la doctora nos había dicho que estaba a cargo de un doctor que tenía más de 20 años de experiencia, y me dijo, la única doctora que tiene más de 17 años es fulanita de tal, y tiene 17 años contando su internado. Entonces no lo puedo recibir en medicina interna. Qué frustración que quieran además quitarse las cosas. Y yo entiendo, es un sistema que está saturado, no hay recursos. Pero ¿cuál es la necesidad de seguir mintiendo al paciente cuando está acudiendo con cierta desesperación? Bueno, No, total desesperación. claro. Me dijo que bajara a hematología al primer piso, porque ahí estaba el jefe de hematología, y que le expusiera mi caso a ver si me podía recibir el jefe de hematología. Entonces nuevamente, bastón en mano, bajé los 3 pisos correspondientes para hablar con el doctor jefe de hematología del siglo XXI. Bueno, y después de que tuviste que hacer la peregrinación de las 7 casas, venderte cual si fueras res, ¿qué te dijeron? Pues previo unos electrolitos que me tuve que recetar porque no me sentía muy bien, nos recibió muy amable un médico joven de barba, que es el jefe de hematología, y me dijo que él con mucho gusto me abría las puertas de hematología, que me iban a dar un carnet blanco con el cual tenía acceso a urgencias, pero que por desgracia ya habían quitado del cuadro básico de medicinas la imina, pero que como me dijo la hematóloga en el cuarto piso, la imina era solo para porfiria aguda intermitente, y que para mi caso me podía internar, pero solo para ponerme soluciones glucosadas, que es lo mismo que hacen aquí en la casa. Entonces pues yo no le veo necesidad de quitarle la cama a alguien que la necesite más que yo, si no pueden hacer nada por mí. Claro. Y me dijo que definitivamente pues no podía yo aspirar al medicamento porque el seguro social no lo tiene contemplado como parte del tratamiento para la protoporfiria eritropoyética. Entonces básicamente te dijeron que gracias por participar, que siguieras con cuidados paliativos y que para tu casa. Así fue. ¿Qué te hace sentir esto? Pues digamos que se desalinearon los astros y la frustración fue bastante fuerte. Claro, porque además, como familia, fue una pérdida, un luto bastante grande. Saber que dentro del seguro, de que dentro de todo este esfuerzo que se hizo para que pudieras pertenecer, al seguro, pues todo fue de cierta manera en vano. Pero no tú fue en como... vano porque la doctora, la hematóloga, no la cito porque... Bueno, voy a reconocer que tengo grabadas todas las consultas porque estoy documentando todo lo que está pasando alrededor de la porfiria y de la escasez de medicamentos, pero eso ya será motivo de otro programa. Y le mandó un mensaje al doctor Ronnie Kersenovich, que es el genetista que me diagnosticó. El mejor. Sí. We love Ronnie Kersenovich. Y ella me dijo, al enseñarle la prueba genética, me dijo, oye, dile a tu genetista que te vuelva a hacer las pruebas genéticas, porque aquí aparece que es de baja penetrancia y que solo tienes una mutación heterocigota en el gen de Fetch, y eso no hace que tengas el diagnóstico completo
de protoporfiria eritropoyética. Cuando se lo dije a Ronnie no se cayó de la silla porque no pudo. O por lo menos no sabemos. Bueno, no sé. Yo creo que unas maldiciones sí dijo, pero me dijo, a ver Arturo, si huele como porfiria, te duele como porfiria, evoluciona como porfiria, ¿qué es lo que tienes? Es porfiria, claro. Y además es como tener la osadía de decir, tu laboratorio estadounidense y laboratorio alemán y doctor, que es una eminencia en genética, están mal. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque básicamente no hubo una evidencia. No hubo evidencia. Entonces nos desmoralizamos, pero también sé, porque tengo Ovilus en el alambre, que ¿Qué es el Ovilus? el Ovilus es un aparato con el que los fantasmas pueden manipular sus frecuencias y escuchar o decir las palabras que desean una a la vez. Porque ustedes no lo saben, porfíricos, pero estas vacaciones de Semana Santa nos hemos vuelto adictos, y por hemos digo yo, a un programa paranormal para comprobarle a Don Q que los fantasmas existen y se comunican. Bueno, después de este breviario cultural, se comunicó conmigo Kika Chabot porque les mandé las evidencias que les comento que he ido documentando y me dijo que quiere reunirse conmigo con el abogado Béjar para ver qué va a proceder, de los cuales ya los mantendré informados y pues no sé si les doy un adelantito o no. ¿Tú qué opinas? Yo digo que no, porque no sé, no vayamos a salarlo. No creo que lo vayamos a salar. Bueno, puede ser, y así que los porfíricos que nos escuchan y sepan nos del echen tema. Buenas vibras. Exacto, o mínimo alguien que sepa nos diga el que opina. Pues mira, básicamente a que el inquilino de Palacio Nacional tuvo a bien hacer una megafarmacia y por decreto presidencial cualquier medicina del mundo mundial por decreto presidencial me la tienen que poner. Entonces, ya que tengo el diagnóstico del Seguro Social de protoporfiria eritropoyética, entonces siempre sí te dieron el diagnóstico. Gracias al jefe de hematología me pudo dar el carnet blanco que te comenté que es para entrar a urgencias, donde ya aparezco que tengo protoporfiria eritropoyética. Muchas gracias, doctor de barba blanca y jefe de hematología. Barba negra. Perdón, barba negra. No saben cómo se los agradezco desde el fondo de mi corazón. La primera vez que hablé con el licenciado Béjar, me comentó que él había conseguido el tratamiento para Diana, su hija, que tiene porfiria aguda intermitente, gracias a que interpuso un amparo. Él logró que en México la hematina, la hemina humana, estuviera incluida en el cuadro básico de medicinas del Seguro Social. Esto duró 3 meses, nos duró lo que al triste la alegría, porque a los 3 meses, como ya estaba la clave dada de alta en el Seguro Social, simple y sencillamente no la compran, pero pues ya dejó de tener validez el amparo, porque pues ya cumplió sus fines y ya está dentro del cuadro básico de medicamentos. Cuando me enteré yo de esto, hablé con el doctor Pepe Narro, no es doctor, pero fue encargado del sistema de salud aquí en la Ciudad de México, con el buen Salomón Chertorinsky, el doctor Tello, que él lleva un registro de todos los medicamentos que han dejado de surtir en este sexenio. Y los tres coincidieron en que se tenía que proceder de manera penal y legal contra quien resultara responsable y también políticamente, ya que pues básicamente fue un engaño hacia nosotros el que hubieran subido nada más 3 meses la medicina al sistema y después sin decir aguabal lo hubieran quitado. Bueno, y eso para ti como persona que necesita esta medicina de manera mensual, significa que si las acciones legales que van a tomar o como sea que vayan a proceder, si te lo autorizan, significa que recibirías el medicamento de manera mensual, la dosis que necesitas. Pues esa es la idea. Yo me hizo favor de invitarme a un grupo de trabajo el diputado Héctor Jaime y estuvimos platicando precisamente de enfermedades raras. Ahí me di cuenta la estrategia que tiene el gobierno de separarnos a todos por enfermedades para que no hagamos
una sinergia a todos y poder exigir los medicamentos. Entonces tienen separados a todos en grupitos, les van ofreciendo medicamentos que nunca les dan, y yo creo que es un gran error, lo cual se lo platiqué a Kika y estamos de acuerdo en que la Fundación Mexicana para la Porfiria va a recibir a cualquier persona que tenga dudas de su diagnóstico para ayudarlos a ser diagnosticados y a ser tratados, porque es un derecho constitucional que tenemos como mexicanos. Y además creo que también es más que un derecho, es algo... Es un derecho constitucional. Sí, pero ya dejando las leyes, porque ya ves que eso mucho no se me da, yo creo que es algo inhumano el tener a las personas en esta incertidumbre, porque al final tú no eres la porfiria, pero la porfiria sí juega una parte importante en tu vida, sí es una característica tuya, como el sombrero es una característica tuya o algo muy peculiar tuyo, como la dislexia es algo muy particular mío. Y creo que al quitarles de cierta manera o poner entredichos de cierta manera algo que forma parte de ellos es algo cruel, porque además, como en tu enfermedad, cuando te dijeron que no la tenías, fueron unos meses donde viviste un luto fuerte, porque además... Pues lo que me dolió es que mis papás se hubieran muerto pensando que yo tenía porfiria y que realmente no la tuviera. Cuando Ronnie me dio el resultado genético confirmado de la porfiria, aunque se oiga extraño, yo sentí mucho un descanso, porque realmente sí es un luto y tú te acabas de alguna manera cubriendo bajo la sombrilla de la porfiria, porque dices, no estoy loco, o sea, sí tengo algo por lo cual hemolizo, me duele, vomito. Cuando te dicen no tienes nada, todo está en tu cabeza, pues dices, ¿qué está pasando? O sea, engañé a mis papás, engaño a mis hijos, engaño a mi familia, todo el desgaste que han vivido es en vano. Justo, y creo que cuando el gobierno o la... Sí, al no confirmar los diagnósticos de las enfermedades raras, les están quitando eso a esas personas, porque al final están viviendo un duelo, están viviendo un... Es que si no lo tengo yo estoy loco, les están poniendo mucha carga emocional y de cierta manera... Y lo primero que te piden que no tengas es estrés, porque eso desencadena una nueva crisis. Sí, claro, pero de cierta manera también les están quitando algo de su identidad. Sí, totalmente. De hecho, tuve la bendición de poder hablar en la Cámara de Diputados con Margarita Zavala, con el diputado Jorge Triana, con el propio Héctor, al cual estoy muy agradecido, y en la Cámara de Senadores con Josefina Vázquez Mota, la cual es muy empática, ya que ella también públicamente ha expresado que tiene una enfermedad rara, entonces se entiende muy bien la situación de nosotros, y ya se hizo un punto de acuerdo para subirlo a tribuna, y es un sueño guajiro, porque básicamente lo que están proponiendo es que nosotros compremos los medicamentos en la farmacia o en el laboratorio donde lo tengan, veamos al médico que sea especialista la enfermedad que tengamos, y el gobierno va a pagarles directamente a ellos tanto el medicamento como la consulta. O sea, básicamente sería que fueras con el doctor esteta, compraras la mina y ellos luego te la pagarán. Tal cual como en Dinamarca. Pues vamos a ver si podemos evolucionar a Dinamarca o nos quedamos en... Eso no va a pasar, pero cuando menos quiero dejar el antecedente para que para los que vengan atrás de mí sea menos complicado sufrir una enfermedad de este tipo. Claro, porque al final creo que es parte de lo que tú eres, ¿no? Siempre estar dando para los demás sin quedarte tanto tú, y es algo muy admirable y me encanta cuando nos permites ver un poquito sobre qué hay abajo de tu sombrero. Ahí sí no puedo opinar yo. No, pero yo opino, para eso me tienes. Pues eso dices tú. Que tengo otros datos, como dicen por ahí. No es cierto. Pues no sé si sean ciertos o no, pero hay otros datos que evidencian otras cosas. No, bueno, eso lo platicaremos más a fondo luego tú y yo. Sí, ya vámonos, porque vamos a aburrir a la audiencia, y los pobres porfíricos honorarios, si tienen una crisis como la mía, ya se han de querer ir a su camita. Además, yo quiero ver qué pasa con el Obilius y sí, vamos a poder convencerte sobre cómo se comunican los fantasmas. Les agradezco enormemente que me hayan acompañado en este segundo podcast, y aquí a mi secretaria, di tus líneas, por favor.
Arturo Fierro, un momento. Esencias de mujer, lo conecto. Don Q está ocupado. ¿Gusta dejarle algún mensaje personal? Sí, que ha sido un privilegio para mí que me acompañes el día de hoy y que hayas podido platicar conmigo y con los porfirinautas. El privilegio ha sido mío y muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Por favor, compártanos y difúndanos mucho para que podamos hacer el ruido suficiente para todas las personas con enfermedades raras y, aunque suene muy egoísta, para hacer el suficiente ruido para que mi Q pueda recibir el medicamento. Muchas gracias. Me imagino que la próxima semana manejaremos el tema de las acciones que estamos tomando en la Fundación Mexicana para la Porfiria, pero yo los mantendré al tanto. Muchísimas gracias por escucharnos y muy buenas noches a todos.